Escritura. Wow. Por eso David no pudo enfrentar al gigante hasta que Saúl le dio la aprobación. Porque Mm. aunque Saúl estaba desechado, aunque Saúl, el Espíritu Santo se había ido de él, era el líder. Dios le bendiga a esa hermosa audiencia, a esa familia que cada día va en crecimiento. Le bendecimos desde aquí. Le saluda a su hermana Teresa de Cid y no estoy sola. En este día traemos algo que va a ser de poder, de transformación para tu vida. ¿Cómo sobrevivir a las batallas, a esas enviaciones que hacen los satanistas? Bueno, la sierva que me acompaña, ustedes la conocen, es una mujer de Dios, una profeta de la casa, y ustedes la conocen y no han pedido, mi hermana Teresa Polanco. Dios te bendiga, familia, Dios te bendiga. Esa audiencia vasta que nos sigue cada día, que espera un contenido especial cada día. Vamos a contar de nuestra propia experiencia, cómo tuvimos que enfrentar a algunos satanistas en las iglesias donde nos congregábamos. Ya dimos la primera parte, esta es la segunda parte, y esto lo estamos haciendo con el objetivo de abrir los ojos del pueblo, de abrir los ojos de los líderes, que se aperciban, que abran los ojos, que les pidan a Dios discernimiento de espíritu, que usted pueda discernir en el espíritu si la persona que se le sienta al lado viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y muchas veces él va a recibir la ayuda del pueblo, del que está ahí contigo, de los miembros, porque muchos pastores creen que nada más es ellos que se le van a revelar, el conocimiento es para ellos. No, es un pueblo. Un Y si Dios cuerpo. permite que en el cuerpo hay alguien que tenga visión, escuche el que le está avisando: pastor, yo siento esto, pastor, siento esto. Muchas veces, pastores, queremos ignorar Amén. esto, pero es un cuerpo que la cabeza es Jesucristo. Así es. Y que nos van a enseñarnos: mire, pastor, vamos a hacerlo. ¿Qué te parece si lo hacemos así? ¿Qué te parece? Llévese también del pequeñito, del que usted cree que no da para nada. Llévese del que está ahí. Así Porque es. muchas veces ellos tienen visión y ven cosas que no podemos ver. Si tratábamos en la primera parte, hermana Tere, de cómo yo tuve esa experiencia. En este caso era una mujer que entró al coro de alabanza, se hizo líder, todo. Y hogar que esa mujer visitaba, hogar que destruía, familia que destruía. Y al punto fue que todas las columnas de esa iglesia fueron derribadas. Ella pudo entrar, ella pudo tomar posición, tomar liderazgo, pudo cegar la visión de los Dios líderes. mío, Y espérese, que usted va muy rápido. Ay, Dios mío. estoy haciendo un recuento porque No, ya pero lo di en la primera sí, pero parte. espérese, aquí usted me va a dar un recuento a mí también. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Entonces esa mujer entró a la iglesia, se convirtió. Claro, recibió a Cristo, Ella lloró, se supuestamente bautizó. se bautizó. Claro, los satanistas se bautizan. Los satanistas reciben a Cristo. Los satanistas lloran. Ellos te hacen una película que te convencen. Y te Wow, voy a dar un dato para que tú puedas descubrir un satanista dentro de la iglesia. exacto. No hay cosa más mansa que un satanista en la iglesia. No creas tú que vas a descubrir un satanista en una iglesia vestido de negro, con las uñas pintadas de negro. No creas tú que lo vas a identificar así, no. Ellos se van a parecer tanto a ti como tú menos te lo puedas imaginar. O sea, antes de ellos ir, estudian el panorama primero. Ellos estudian primero la iglesia, los líderes, los pastores, quién se acerca más al pastor, cuál es la debilidad de cada persona. O sea, ellos no entran así por entrar. Antes de ellos entrar, antes de un satanista entrar, porque para entrar a una iglesia Ujú. tienen que estar seguros de que hay una debilidad en esa iglesia. Claro, porque si Porque una tiene iglesia en poder. unidad, Mm, una iglesia fortalecida, una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia de intercesión, es difícil que ellos puedan entrar. ok. Pero ellos primero comienzan a investigar las debilidades, ellos escanean, ellos tienen como un escane, ellos pueden discernir en la persona, mire esto, y a nosotros nos falta tanto el discernimiento de espíritu. Ellos pueden discernir quién tiene y quién no tiene, Muy quién porta y fuerte. quién no porta. ¿Quién hace mueca y quién no hace Ellos mueca? pueden discernirlo. De hecho, los líderes, ellos primero examinan a los líderes, luego examinan a los pastores, ¿entiendes? Y hay de aquel en quien ellos encuentren una debilidad, porque van a entrar por ahí y te van a atacar por ahí y te van a mandar fuego por ahí. Y se van introduciendo, se van introduciendo. Cuando el pastor es un pastor de verdad,
que es un pastor plantado, que es un pastor que no es codicioso, que es un pastor que es entregado a Dios de oración. Entonces ellos no le pueden entrar al pastor. El pastor es la autoridad de la iglesia, el ángel de la iglesia, el que tiene la cobertura. Pero entonces ellos se van a los líderes y ellos examinan del líder cuál tiene debilidad, cuál está medio tambaleante, quién se acerca más al pastor, quién tiene más confianza con el pastor. Wow. Entonces ellos van envolviendo a esta persona y van enviando daldito al pastor para ver cómo lo pueden ir debilitando, para ver cómo lo pueden ir debilitando. Yo recuerdo que cuando yo comencé a descubrir esta persona en la iglesia donde yo me congregaba, yo comencé a investigarla en el mundo espiritual. Yo veía que no se humillaba, yo veía que no se rendía. Cantaba así hermoso, pero cualquiera canta. Pero yo no veía una rendición, yo no veía una adoración en espíritu y en verdad. Yo no veía convencimiento, yo no veía, ¿me entiendes? Entonces esto me puso a dudar y yo comencé a ¿Y investigar. sentían la presencia de Dios? ¿Tenían manifestaciones? No te puedo decir que manifestaciones, pero sí cantaba muy bonito. Pero yo comienzo a investigar, 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 hasta que yo descubrí que sí. Entonces yo comencé a unirme, yo hice un grupo de 7 personas y nos poníamos en cadena esas 7 personas. Y la llevé a un extremo que ella confesó y dijo, sí, yo soy satanista. Y mi asignación fue matar a la presidenta de los jóvenes. ¿Entiendes? Entonces esto fue creciendo, ¿Cómo fue creciendo. contrarrestar? Porque aparte de hacer la cadena de La oración, ¿qué más unidad, usted hizo? hermana. Yo hice una cadena de 7 personas, Día tras día. día tras día, y que yo les comenté a esas personas que ellos también se unieron en la visión conmigo a desenmascarar el plan satánico que había en la iglesia. ¿Entiendes? Esta gente eran gente que me seguían en la oración, gente que crecieron conmigo en la oración, ¿me entiendes? Porque yo siempre fui la líder de oración en la iglesia. Yo era la de la oración de las 3, yo hacía 72 horas de oración, los matutinos, todo lo que tenía que ver con oración, al frente estaba Teresa Polanco, ¿entiendes? Entonces estas personas eran personas que me seguían a mí como líder. Inmediatamente yo le presenté lo que había, ellos se unieron en la visión. Entonces nos unimos, hicimos una cadena de 7. ¿Qué es 7? El número perfecto, el Sí. vínculo perfecto, unidos con un propósito de desenmascarar, hasta que la acorralamos de tal punto que confesó, tuvo que confesar. ¿De qué manera la acorralaron En espiritualmente? oración, espiritualmente. No fue enfrentándola No, físicamente. no, nosotros ese día, recuerdo, ese día domingo, el Señor no me dejó moverme cuando se terminó el servicio. En la tarde orábamos con los jóvenes y se hizo normal, pero el Señor no me dejó ir y convocó al grupo de oración que yo tenía que se quedara conmigo, me señaló, se queda fulano, fulano y fulana, que hoy es el día, me dijo el Espíritu Santo. O sea, que, ¿qué Entonces, tiempo duraron en esa rutina de oración con ese mismo propósito? meses, duramos meses. Y ella seguía yendo a la iglesia Normal, normal. porque incluso yo recuerdo un día que iba ella caminando por el pasillo de la iglesia y sin ella hablar, yo pude percibir en mi espíritu que ella dijo, aquí no hay nadie que pueda conmigo. Y yo lo escuché en mi espíritu sin que ella hablara. Wow. Y cuando ella dijo así, yo vi ese pavo real, esa persona orgullosa. Entonces ahí me confirmó todavía más, porque yo no estaba haciendo cosas de que para avergonzar a nadie, yo estaba haciendo cosas que me confirmaran lo que yo estaba investigando, ¿entiendes? Pero no para enfrentar a nadie humanamente, sino espiritualmente, porque esto no se enfrenta, tú diciéndole a nadie, tú eres esto, tú eres aquello, no. Esto se enfrenta en el mundo espiritual. Tú buscando comunión, tú buscando revelación, tú buscando gente que se unan contigo con el mismo propósito. Uya. Y este día el Espíritu Santo, desde que llegué al servicio, comenzó a ministrarme y a revelarme y me dijo, hoy es el día. Y me dijo, no, hoy no te vas. Y no se va fulano, ni fulano, ni fulano, ni fulano. Se quedan contigo y nos quedamos. Todo el mundo se fue, nosotros nos quedamos. Y ella se fue. No, porque el asunto no era con ella, el asunto era con la presidenta de la dama, porque a ella era que se la estaban comiendo espiritualmente. Ok. La persona estaba durmiendo con ella en su casa y le estaba absorbiendo, ya casi ni glorificaba, ya estaba perdiendo fuerza espiritualmente. Wow. Y yo descubriendo, investigando, la muchacha dormía con ella en su casa. Dios Y luego mío. que ese día, el Señor dijo, hoy es el día, era para abrirle los ojos a ella, a la misma joven, a la misma líder de jóvenes, porque ya le estaban vendando, ya le estaban absorbiendo.
Y ella estaba con esta muchacha, su amiga personal. Pero era que ella le estaba envolviendo, le estaba cegando. Como una Le estaba, serpiente. esa persona te roban lo espiritual, te roban la fuerza espiritual. Y yo estoy vigilando a la muchacha, esa muchacha y yo nada más nos mirábamos y por señas nos dábamos cuenta si había un endemoniado, si había algo raro, ella y yo nada más nos mirábamos. Y cuando veníamos a ver, ya estábamos al lado de la persona, a ministrarle oración, a ministrarle liberación. Pero yo veía que ella estaba perdiendo fuerza, que ella casi no adoraba, que ella... Entonces esto fue lo que me incitó más a yo descubrir qué era lo que estaba pasando. Cuando el Señor me dice hoy es el día, pero hoy era el día de quitarle la careta a ella, de quitarle la venda de los ojos a ella Wow. y quitarle la careta a la otra. Santo. Y nos quedamos en oración, 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 oración. Recuerdo que por el Espíritu me pone a ministrarle a ella, que ahí fue donde el Señor le abrió los ojos, y me pongo a ministrarle que había un plan satánico y ministraciones, ministraciones. Ella comienza a temblar, comienza a llorar y se le comienzan a abrir los ojos del entendimiento. Tuya. Entonces luego ella me testifica, wow, pero por eso es que ella está durmiendo en mi casa. Y debajo del colchón, debajo de la cama, yo vi una señal como un pentágono y comenzó entonces ella a ver las cosas ya conforme al mundo espiritual. A ella se unió conmigo también. ¿Entiendes? Y reveló el Espíritu Santo que no era solamente ella, que eran 7. Eran 7 cabezas de satanita que estaban de acuerdo para destruir esa iglesia. Wow. ¿Entiendes? Bueno, pues cuando hicimos el círculo, hicimos la oración, hicimos todo ese tiempo de oración, desde las 12 hasta las 6 de la tarde, que era que se iniciaba la oración de los jóvenes en la iglesia, ella fue, la persona fue. Cuando ella fue, hicimos normalmente las oraciones como las hacíamos todo el tiempo. Y ellos están ahí, usted orando. Normal, hermana. Ellos hacen todo lo que tú haces. Todo lo que uno hace, yo ¿Crees hace. tú que haces todo lo que tú haces? Ellos hacen contrario a lo que tú haces. Ok, y ellos Pero hacen la mímica, que están están contigo todo, adorando. de que orando y todo, pero ellos están haciendo contrario a todo lo que se está haciendo. ¿Entiendes? Bueno, pues recuerdo que había un joven de la iglesia muy espiritual, que era vidente, que veía en el espíritu, que fue tanta la influencia que ella hizo contra ese joven, que ella hacía que lo vieran a él como que él era el satanista, como que él era el infiltrado, como que él era el que estaba provocando las cosas que estaban pasando en la iglesia, porque esa es una de las estrategias que ellos usan. Al que ellos saben que es una amenaza, al que ellos saben que puede descubrirlo, desenmascararlo, entonces comienzan a hacer cosas contra ellos para que lo vean como el infiltrado, para que lo vean como el satanista. Wow. Y este muchacho era uno de los 7 que yo tenía. Y él comenzó a sufrir en carne propia esto. Cómo los jóvenes comenzaron a alejarse de él y a mirarlo como algo extraño, como que él era el que estaba llevando cosas raras a la iglesia. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, pues este día comenzamos en oración, comenzamos a ministrar, comenzamos a ministrar, comenzamos a ministrar. Entonces ahí nos unimos y fuimos a ministrarle a ella. Cuando fuimos a ministrarle a ella, le dijimos todo lo que el Espíritu Santo reveló ese día. Y nosotros queremos saber si es verdad. Entonces ahí fue que ella se vio acorralada espiritualmente. Wow. ¿Me Porque entiendes? ya la batalla se había ganado Fue en el mundo fue espiritual. acorralada espiritualmente y dijo, sí, es verdad, yo soy satanista. En público. No, o sea, en el público, en el grupito que estábamos Ok, ahí, en el grupo de oración. en el grupo que estábamos ahí. Y mi asignación fue matar a fulana. ¿Entiendes? Entonces ahí oramos, ministramos, pero cuando ella se vio acorralada, ellos ceden, pero es mentira. Es porque se ven acorralados, ¿me entiendes? Hasta Ok. que ellos pueden, vamos a decir, zafarse del momento, zafarse de la situación, Para y preparar se otra van y vuelven y retoman ¿me entiendes? con más fuerza. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Así fue descubierta, así confesó con su propia boca. Ya los líderes ya los tenía cegados, ya los tenía fascinados, encantados. Y por más que nosotros luchamos, no pudimos. ¿Por qué? Porque había una legalidad de la cabeza. Wow. Por más que nosotros hicimos todo lo que hicimos, así la hicimos que confesara, ya los líderes estaban desenfocados de la visión. Ya los líderes habían caído en lo que se llama la nueva era, de esta nueva tecnología de la hora, de la prosperidad, de esto, de aquello. Y fue más fácil para ella tomar el terreno. Fue más fácil para ella apoderarse del campamento. Oh my God. Y eso se maquilló, eso se empolvó y se guardó. Entonces nosotros, si no tenemos la aprobación del líder, por más que usted ore, por más que usted ayune, hay una cabeza que está por encima de usted.
hay una cabeza que es su cobertura. Wow. Por eso David no pudo enfrentar al gigante hasta que Saúl le dio la aprobación. Porque aunque Saúl estaba desechado, aunque Saúl, el Espíritu Santo se había ido de él, era el líder, era la cabeza, era la cobertura espiritual. ¿Entiendes? Por eso David no procuraba otra cosa que la aprobación de Saúl. Porque sin la aprobación de Saúl, él no le podía arrancar la cabeza al gigante. Porque si el gigante tiene la puerta abierta del líder, ¿qué soy yo para detenerlo? Yo me acuerdo, hablando de satanismo, yo me acuerdo que en una época en la iglesia se metió un joven también allá, que después fue que lo confesó, pero tenían esa característica. Sí. Un joven manso. Sí. Él ni siquiera hablaba. Manso, Y tranquilo, muy dadivoso. cooperadores, muy dadivosos. Trabajadores. Él llegaba a la hora, a las 3 de la tarde a orar. Puntuales. Puntuales. Sí. Él llegaba puntual y usted al decir esto me recuerda esa situación y me acuerdo que él me llevaba manzana porque lo que estaba dentro de él era como para tumbarme a mí, como yo era la mano derecha del pastor en aquel tiempo, la presidenta de tú eras un líder que estaba en los ojos de ellos. Sí, mi hermano, yo estaba en la oración de las 3, estaba en todas las actividades. Bueno, yo no tenía hijo ni esposo. Usted se puede imaginar un joven dedicado con en la ese obra. Amor y con ese completamente. Anhelo. Llegaba él a las 3 y yo me acuerdo, ¿cómo fue que tú llegaste a esta iglesia? No, que yo pasaba en la avenida y escuché la bocina. Y nosotros decíamos, ¿cómo usted escuchó la vecina tan lejos si queda muy lejos de la avenida? Y nosotros nos gozábamos, gloria a Dios, wow, pero Dios está haciendo algo grande. Y nosotros contentos, mi hermana. Y él quizás riéndose de ustedes. Y él quizás riéndose por dentro. Sí. Y él llegaba a las 3, orábamos juntos, pero siempre se sentía esa pesadez que usted dice. Siempre se sentía como una batalla. Y yo tenía que poner a los hermanos, esa pesadera. A los hermanos, párense, vamos a guerrear. Y vamos a guerrear y vamos a pelear. Llegó él a seguir, él amanecía en la congregación. Él empezaba a tener confianza con el pastor. Claro. El pastor lo dejaba dormir en la iglesia como varón. Se quedaba solo con 2 varones más. Ya usted sabe todo lo que se hacía en esas noches. Al pasito, al pasito. Y en un día yo me acuerdo, llegó un evangelista y dijo, hay alguien aquí que viene de la tiniebla. Y todo el mundo se está mirando. Aquí no hay nadie. Somos nosotros que nos conocemos, los que oramos, somos de Dios aquí. Y el hombre empezaba a decir, anoche mismo fue al altar. Wow. Y esa persona fue al cementerio, hizo un sacrificio y sucedió anoche. Y nosotros estamos, pero Dios mío, pero será loco que esté ese predicador, porque aquí no hay nadie extraño. Y de repente el tipo cae, ¡bum!, cae al suelo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y él siguió prendido. Y nosotros, de seguro está lleno del Espíritu Santo el varón. Pero el predicador seguía diciendo, hay alguien aquí. El Espíritu Santo me muestra. Mi hermana, tenemos que volver a ese tiempo. Amén. ¿Qué te queremos decir con esto? ¿Para qué te traemos este mensaje? Para que abras los ojos, para que le pida a Dios que renueve el espíritu de tu mente y que abra los ojos de tu entendimiento. La Biblia dice que si nos falta sabiduría, que se la pidamos a Dios. La Biblia dice que tenemos que tener discernimiento de espíritu. Es la capacidad que Dios te da para diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por más que luchamos, por más que ayunamos, por más que oramos, no pudimos sacar a esta persona de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba abrazada de los líderes, de los pastores. ¿Entiende? Entonces, esto terminó en que todas las columnas de la iglesia fueron destruidas. Todas las columnas de la iglesia fueron sacadas. Todas, te estoy hablando de una iglesia grande, de una iglesia de un tesoro de parte de Dios, con muchos dones, con mucho talento, mucho matrimonio destruido, hogares destruidos, Dios mío. Adolescentes que cayeron en fornicación, que salieron embarazadas. O sea, una destrucción total y absoluta, hasta el punto que yo terminé yéndome de aquel lugar. Wow. Duré 4 años mirando como todo el mundo se iba y yo no me podía ir, porque el Señor no me dejaba ir. Y yo miraba las filas de personas y yo pidiéndole al Señor que me dejara ir, y no me dejaba ir el Señor, hasta que Él completó lo que yo tenía que hacer en ese lugar. Dios mío. Recuerdo que me metí en un ayuno de 7 días para pedirle confirmación a Dios si era el tiempo de que me fuera. Y hice un retiro en mi casa para recibir dirección de parte de Dios. Sí, porque hay muchas personas, Tere,
Teresa, que está pasando eso en sus Claro, congregaciones, y no que no se son dan cuenta, valorados, y le nadie pasa ve como su te pasó a ministerio. ti, piensan que no, que se de Dios, y entonces ellos hacen ver a otro, que es busca, que es verdadero, hacen ver a ese como que el infiltrado, gloria al Señor. Pues en ese retiro recibo la administración y tomo la decisión de irme. Cuando tomo la decisión de irme, esa misma noche, hermana, me sueño que estoy debajo de un elevado y que hay un perro acostado. Y cuando yo no estoy mirando que el perro está acostado y yo voy como a sentarme y cuando miro para sentarme me doy cuenta que hay un perro y no me siento. Entonces me levanto y me voy. Y recuerdo que le estoy vendando un pie a una persona que era miembro de la iglesia y le estoy vendando el pie y le estoy ayudando y luego me voy. Cuando yo me voy, el perro habló, hermana, y el perro me dijo, no te hubiera ido, ¿no? Esto es una sobreconfirmación de lo que se estaba moviendo. No te hubiera ido, ¿no? Como que dice, te hubiera quedado, si no te va, ya tú sabes. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, pero estoy trabajando sin cobertura. No tengo la cobertura ni el apoyo. Y los perros en los sueños representan destrucción. Demonios, los perros representan Y un demonios, perro negro, literalmente. destrucción, devorador. Pues me voy de allí y comienzo a pedir dirección para ver a dónde voy a ir. Cuando llego a aquel lugar donde estoy, que se fueron la mayoría de las personas que se habían ido de la iglesia, había un buen remanente ahí, y comienzo a visitar con ellos. Cuando comienzo a visitar con ellos, me doy cuenta que hay otra satanista ahí en esa iglesia también. Gloria al Señor. Y cuando comienzo a mirarla y a observarla, yo miro que ella está haciendo oraciones contrarias. Y el Señor me hace saber que está haciendo oraciones contrarias. Y era una persona completamente mansa, completamente sencilla, completamente humilde. ¿Qué Pero pasó? pasaba la noche entera haciendo oraciones contrarias. Y recuerdo que un día yo estoy ministrando y yo estoy orando. Y mientras yo estoy orando, me enfoco en ella. Y digo, ya que hay una gente que está haciendo oraciones contrarias. Y todo espíritu del diablo, todo infiltrado, todo espía de Satanás, todo satanista que viene a este lugar a hacer oraciones contrarias, el Señor lo desenmascara. Y yo vi que esa mujer atacó estos ojos como de este grande así. Gloria al Señor. Y luego yo un día la confronté. Yo dije, mira, el Señor me reveló a mí que tú eres esto y esto y esto. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Que aquí el Señor me dijo, ayúdala. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo tú me dices que la ayude si tú me revelaste que es satanista? Si tú me revelaste que está aquí con propósito de destruir la iglesia y de desbaratar la iglesia. ¿Y qué te respondió esa persona cuando usted la confrontó llena del poder de Dios? No encontró qué decirme, luego me tuvo que confesar que sí, pero me habló como que había sido en el pasado. Como que era que había sido en el pasado y que ella era cristiana. ¿Entiendes? Que ella ya había dejado Sí, eso. que ella ya había dejado eso, que había sido en el pasado, que conocía al Señor y que estaba buscando de Dios. Pero el Señor me hizo saber que no. Pero también el Señor quería revelársele. Amén. ¿Entiendes? Y el Señor me dijo, ayúdala. Cuando el Señor me dijo, ayúdala, yo dije, Señor, tú sabes que yo sé. Como dijo Ananías de Saulo. Que le dijo, hay un Saulo, ve, ora por él. Y él dijo, yo sé quién es. Yo sé cómo persigue la iglesia. Yo sé cómo tiene carta aún aquí en este lugar para perseguir a los que son llamados cristianos. Y cuando yo le dije así al Señor, el Señor me dijo, yo te escondo en la hendidura de mi peña y no te podrá hacer daño. Oiga, hermana. Y yo me embrujaba ella y yo sola en la iglesia, en la oración de las 3. Y orábamos por hora. Ella en lo de ella y yo en lo mío. Orábamos por hora, gloria al Señor. Porque el Señor quería revelársele. Amén. Luego fue cortada con una enfermedad que estuvo al borde de la muerte. Y allá me mandó el Señor a orar por ella. O sea, Dios en su misericordia, Señor. No hay una cosa más grande que la misericordia, el amor de Dios. Y cuando una persona es marcada con propósito para Dios. Wow. Y esto, y esto lo permitió Dios. ¿Sabe para qué? Para que ella me enseñara a mí de Muy cómo fuerte. se mueve el mundo de los satanistas en las iglesias. Y yo recuerdo ¿Y cómo se mueven ellos? Un ella paréntesis. comenzó a decirme del grupo que ella pertenecía Ok. y todo lo que hacían y el rango que ella tenía y los niveles que ella había alcanzado, que incluso en el mundo del satanismo a ella le llamaban luz, porque habían cosas que ella no podía hacer, aún la mandaban a hacerlo, ella no la podía hacer, porque había algo en ella que se lo impedía y había reuniones en las que ella no podía participar, porque ella había cosas en las que ella no estaba de acuerdo. Te estoy hablando de que ella se movía en los poderes de las aguas
Y yo recuerdo que estando yo en mi casa una noche, terminando de orar para acostarme, yo escucho ¿cómo te puedo explicar? Porque hay cosas espirituales como que uno no las puede explicar. Mm. Yo escucho como entre risa y oleaje, como entre risa y un oleaje. Wow. Y yo sabía que era ella. Yo sabía que era ella. Ella se había proyectado a mi casa. Y yo escuchaba la risa de ella, pero a la vez escuchaba Como un agua. oleaje y como un cuchucheo entre ella y otras. Y yo pude visualizar que era ella. ¿Entiendes? Muy fuerte. Bueno, pues el Señor me sigue al lado de ella. Ella me decía madre. Ella me decía madre. Pero ella sabía que yo sabía y yo sabía lo que ella estaba haciendo. Pero Dios quería revelarle su amor a través de mí y quería capacitarme a mí a través de ella. Oye los misterios de Dios y la soberanía de Dios. ¿Entiendes? Entonces el Señor me enseñó muchas cosas a través de ella y le mostró a ella su amor a través de mí. Impresionante. Wow. Porque yo la ayudaba en todo, la suplía en todo. La abrazabas. La abrazaba, todo, 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 todo. Iba a su casa, oré cuando ella estaba enferma, le buscaba ofrenda, le buscaba alimento, le buscaba todo. ¿Entiendes? Hasta que llegó un día que así mismo como el Señor me dijo, ayúdala, así mismo también me dijo, suéltala. Para que usted vea la misericordia y el propósito de Dios. Muy El Señor me fuerte. mostró un sueño donde ella estaba completamente desnuda. Era una plaza pública. Y ella estaba exhibiéndose en esa plaza pública, adornada como de frutas, de muchas frutas. Entonces el Espíritu Santo me hizo saber que ella se estaba prostituyendo, que estaba prostituyendo el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces cuando yo comencé Que a ya buscar, estaba en ya el estaba lazo de descubierta, ya blasfemia. estaba descubierta, porque estaba en una plaza pública, ya estaba descubierta, ¿entiendes? Sí. Entonces cuando yo estaba buscando a una persona, no encuentro a la persona, sino que que la encuentro a ella y me encuentro frente a frente con ella. Cuando ella me vio, me dijo, ¿qué usted hace aquí? Se sintió avergonzada porque se sintió descubierta, ¿entiendes? Entonces ahí ese día, cuando yo regresé a la iglesia que me la encontré, le dije, mira, me soñé contigo esto y esto. Y ella bajó la cabeza y no me contestó palabra, pero se fue y no regresó más a la iglesia. La gloria es de Dios. Wow. Se fue y no regresó más a la iglesia. Hasta el punto de que todavía yo no he vuelto a saber más de ella. Y nunca se volvió a saber más de ella. La gloria es de Dios. Tuve otra experiencia con un varón, un satanista varón. Este estaba en un lugar donde reciben a personas que son adictos, que son rechazados, menospreciados. Por ejemplo, hogares que era Algo aquí así, en pero nuestro país. cristiano. Ok. Pero cristiano, donde hay pastores que reciben a esa persona, Y le lo presentan el guardan, le plan dan de comida, salvación, lo amén. ayudan a salir de los vicios, lo ayudan a restaurarse, Wow. ¿me entiendes? Lo capacitan como evangelistas, como predicadores, ¿entiendes? Buen trabajo. Y llega a la iglesia donde yo estoy. Cuando él llega a la iglesia donde yo estoy ayudando a una joven a levantarse en Dios. Y estamos unidas en propósito. Tomábamos 21 días, 7 días, 40 días en oración y eso. Y ella está muy, muy metida, muy metida. ¿Qué pasa? Cuando el chico llegó, el chico se unió mucho con ella. Porque el chico estaba detrás de ella. La asignación era ella. ¿Entiendes? Satanás lo asignó para descarriarla a ella. Wow. ¿Entiendes? Entonces la fascinó, la encantó. Y ellos eran juntos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y nadie sabía lo que estaba pasando. Y ellos no importa la edad, ellos son jóvenes. No importa. Ellos no Ese era importa. jovencito, era joven. Wow. Era joven, buen mozo, delgado, un santo. Un santo. Bueno, tranquilo, ayudador. Esas son las características de ellos. Tú no te vas a encontrar con un satanista haciendo revuelta en una iglesia. Dios mío. Ni metiendo, no, tú te lo vas a encontrar lo más manso, lo más tranquilo, lo más bueno, lo más ayudador, lo más participador, porque así es que ellos entran Para a ganar conectar, confianza. para conectar a donde ellos quieren llegar, porque hay personas específicas donde ellos quieren llegar, ¿entiendes? Hay cabezas específicas que ellos quieren tumbar, que ellos quieren cortar. Santo. Bueno, pues esto se convirtió en algo que ya era que todo el mundo comenzó a llamarle la atención. Y yo comencé a notarlo. Y él decía, fulana, ¿tú no encuentras que tú estás como muy cerca con esa persona?
Y esto, "Ay, no, porque él está en tal sitio, y esto y aquello". Y yo vuelvo y entro en investigación como lo hice la primera vez. ¿Por qué? Porque yo tenía como un discernimiento Wow. para yo detectar esto. Sí. Pues recuerdo que estamos un día en la oración de la 3, precisamente. Ellos son fijos en las oraciones de la 3. Y cuando no era que no encontraba la llave, era que llovía. Cuando no era que llovía. El caso es que para la oración de la 3 siempre pasaba algo. Pero yo siempre he tenido algo que es decisión. Y yo decía, si no aparece la llave, lo hacemos aquí afuera. O sea, que el caso era que se hacía porque se hacía. Recuerdo que un día yo estoy persiguiendo a este muchacho en el mundo espiritual. Y yo estoy predicando. Cuando yo termino de predicar, yo ministro. Cuando yo termino de ministrar, yo veo que él se me acerca, muy mansito, muy humilde, y me dice, ¿y a mí usted no me va a orar? Pero como que la actitud que me lo dijo a mí me llamó la atención. Y yo como que me detuve, como a recibir primero, y le dije, ok, arrodíllate. ¿Tú quieres que yo te ore? Arrodíllate. Porque ellos no se humillan. Entonces cuando él se arrodilló, entonces a ellos les ministré, pero sin imponerle la mano, porque yo sentía que era como una provocación, como que era que él quería que yo le ministrara para transferirme algo. ¿Entienden? Bueno, sigo yo persiguiendo al muchacho y él persiguiendo a la muchacha, hasta el punto que ya estaban involucrados, ya ella estaba fascinada, ya ella estaba encantada con este muchacho, Enamorada enamorada. sentimentalmente. Un día, en la oración de las 3, recuerdo que la estamos esperando a ella. Yo abro la puerta, él llegó primero que ella y le estamos esperando a ella. Cuando le estamos esperando a ella, estamos él y yo solos en la iglesia a plena 3 de la tarde. Y él se me acerca y me dice, yo te amo. Con una seducción encima. Y cuando él me dijo así, de que yo te amo, de que derretido, yo le acerqué más la cara mía todavía a la de él. Y yo le dije, tú me amas, yo también te amo, pero te amo en el amor de Cristo. Wow. Y lo confronté. Entonces, cuando lo confronté, que se dio cuenta que no me pudo entrar, entonces comenzó con una historia, que él ha sido muy rechazado, que él exactamente para envolverme y para que yo, como para desviar lo que pasó, que él necesitaba mucho amor, que yo qué sé yo cuánto, pero ya yo lo tengo en la mira. Wow, siempre tienen ese panorama de Sí, sufrimiento atrás. esa estrategia, pero no se arrepienten de verdad, no Wow. buscan a Dios de verdad, sino que lo usan para cuando son descubiertos, entonces atacar con eso. ¿Entiendes? Bueno, pues sigue el asunto, hasta que un día él lo acogieron en la casa del pastor. Wow. Él lo Llegó a su acogieron en la casa lugar. del pastor. Y sigo yo orando, 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 orando contra esto. Y le digo yo a la muchacha, mira, él no es cristiano. Él vino aquí a sacarte del evangelio. Abre los ojos. Pero ella estaba que ni oía, ni veía, ni entendía. Y recuerdo que estamos en un ayuno de 21 días en mi casa. Y estando en ese ayuno de 21 días que entregábamos a las 6, ¿Qué pasó? ella se me fue en coma, cayó desmayada. Antes de que ella cayera desmayada, yo le dije, fulano está aquí. Él vino aquí en proyección astral. En el espíritu En el estaba ahí. espíritu estaba allá. Yo le dije, fulano está aquí. Cuando yo le dije a ella, fulano está aquí, yo le dije, yo lo siento, yo lo percibo que él está aquí. Él vino a vigilar lo que estamos haciendo. Él vino a ver lo que estamos haciendo, porque yo te estoy diciendo a ti y tú no quieres entender que él está detrás de ti y que el diablo lo mandó a descarriarte a ti. Después que yo le hablé de esto a esta muchacha me cayó en coma. Que no había oración, no había lectura y no había nada que la hiciera volver. Y duró como 3 horas en coma, hermana. Y yo orando, orando, reprendiendo esto, aquello, y no funcionaba nada. Volviéndote loca. Cuando al nivel que Dios me entró, el Espíritu Santo dirigiéndome para que ella volviera en sí, cuando ella pudo volver en sí, que cobró un poco de fuerza, me dijo, sí, es verdad, él estaba aquí. Y yo caí en ese sueño, y en ese sueño él me llevó a un derricadero. Y cuando él me llevó a ese derricadero, me estaba jalando para tirarme por el derricadero. Y yo estaba forzando, pero yo no podía forzar. Y cuando ella se despertó de ahí, tenía la mano hinchada y los pies hinchados. De tanta fuerza que ella hizo con esa persona. Él tratando de derricarlo. Entonces ahí fue que ella comenzó como a entender. Pero aún ella comenzó a entender, no podía pelear contra él porque ya estaba envuelta. Ya le había dado cabida. Muy profundo. Un día estamos en la casa y le digo yo a ella, mira,
Vámonos para la oración de las 3. Y te aseguro que él no va a ir hoy para la oración de las 3. Y cuando no, me acuerdo yo que íbamos como 3 guerreras para la iglesia. Y cuando dicho y hecho, él no fue a la oración de las 3. Ese día se desató un lío, hermana, que él había hecho yo no sé cuántos robos. Y se había robado yo no sé cuántas latas y cuántas cosas. Wow. Y se descubrió todo ese lío, se descubrió todo ese robo, se descubrió todo lo que él había hecho. Y el hombre tuvo que irse. ¿Me entiendes? Del sector y del lugar, porque ya lo estaba persiguiendo la policía. Ahí fue que ella entendió, pero ya era tarde. Porque ya ella había hecho de todo con él. ¿Entiendes? Y recuerdo que antes de irse fue a mi casa y me dijo que el poder que él tenía lo tenía en los ojos. Wow. Que él podía hasta hipnotizar a una persona. Que él podía estar sentado con una persona y sacarle la información que él quisiera. Y que, que el encantamiento él lo tenía en los ojos. Y que sentado en un lugar podía irse a otro lugar. O sea, el Señor siempre los ponía a ellos a confesar. A confesar. A darte herramientas. Exactamente. A enseñarme el modus operandi de ellos. De cómo ellos operan y cómo se manifiestan. Y recuerdo que ese día él fue a despedirse porque ya se iba, ya se tenía que ir. Porque ya había completado su misión. Y ya lo estaban persiguiendo para buscarlo preso. Y recuerdo que le dijo a ella, no te separes nunca de ella, porque ella es cristiana de verdad. Ella es evangélica de verdad. Porque no pudo llegar a su objetivo con la muchacha. No conmigo. Él sí pudo, él completó su propósito. Él la descarrió. Claro. Ella cayó con él. Y la descarrió hasta el punto que la muchacha no volvió a levantarse más nunca. Wow. Y eso era de situación en situación, de caída en caída, de pecado en pecado, de problema en problema. Gloria al Señor. Wow. Para que usted vea a las dimensiones que esas personas se meten en las iglesias. Se me había pasado este detalle, que un día yo estaba en la oración, porque él y yo nos enfrentábamos en la oración. Espiritualmente. Espiritualmente, claro. Wow. Y recuerdo yo que yo le estoy observando y pasó lo mismo que pasó con la otra muchacha. Yo estoy orando cerca de él, pero yo estoy orando contrario a lo que opera en él. Y sin él hablar, él dijo en su mente, yo lo escuché, tú no puedes conmigo. Cuando él dijo así, que yo lo escuché, lo dijo lo que operaba en él. Entonces yo me le acerqué más y lo agarré por la cabeza y le dije, yo quizá no puedo, pero el que está en mí sí puede. El que está en mí sí puede. Y te someto bajo la autoridad de Cristo. Y él cayó cabeza en tierra. Cayó por tierra. Y hasta que lo puse, Dios, tú dices que yo no puedo, es verdad, pero el que está conmigo sí puede. Y te someto bajo el poder y la autoridad de Cristo. Y ahí él lloró y todo, gloria al Señor. Por eso él terminó diciéndole a ella, no te alejes de ella. Wow. Porque ella sí es cristiana. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Y si tú permaneces firme en tu oración, si tú permaneces firme, constante, puede venir quien venga y no te va a llegar, no te va a dañar, no te va a destruir, no se va a poder meter en tu casa. Gloria al Señor. Porque hay una cobertura que el enemigo no puede traspasar. Hay un límite que él no puede traspasar. Y estas han sido experiencias que yo he tenido en mi caminar con Dios y enfrentamientos que yo he tenido tenemos que dar la otra parte de esta, porque mire, yo he aprendido mucho. Y personal. Que Dios me ha ayudado a salir ilesa, porque cuando tú eres fiel, Daniel era fiel, Daniel no tenía tacha, Daniel era íntegro, y aunque lo metieron en el foso de los leones no lo pudieron dañar. ¿Entiendes? Yo quiero que ustedes comenten ahí, yo quiero que ustedes le den 500 likes. Yo quiero 5,000 likes para ese video. Dios mío. A Dios. Yo quiero que usted lo comparta, este video. Alguien tiene que entender, la juventud tiene que saber que mucha gente se le acercan y son satanistas. Los jóvenes de la iglesia están siendo bombardeados por satanistas. Los adoradores. No estamos dando cuenta, los adoradores, Dios mío, los levitas de la congregación. Yo quiero que este video ustedes lo lleven a más de 5,000 likes. Compartan este video.
en el nombre de Jesús. Escriban en la cajita de notificaciones cuál parte le ha pasado a usted, que en qué ocasión usted ha tenido experiencia con satanistas, Claro. porque son reales. Gente que se va a identificar Yo- y que va ahora a Oh, entender, my God. wow, pero esto fue lo que hizo fulana, esto fue lo que me pasó con fulana. Dios Pero mío. ahora yo entiendo por qué esa gente se separaron, por qué esta muchachita se descarrió, por qué Juanita salió embarazada, por qué ellos van a producir todo esto en las iglesias, a sembrar pecado, fornicación, a desbaratar hogares, matrimonios, Los pastores. a debilitar líderes, a derribar columnas, para ellos poder. Cuando ellos logran esto en una iglesia, entonces lo suben de rango. Muy fuerte, Dios mío. Comenten ahí si quieren la próxima parte. Ore para despedir la audiencia. Padre, oramos por tu pueblo para que discernimiento de espíritu venga sobre tu pueblo, sobre tus líderes, sobre tus pastores, sobre tus adoradores, sobre tus intercesores, Señor. Abre los ojos espirituales en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, para que todo el que se te siente al lado tú puedas saber si es de Dios, si no es de Dios. Atamos todo espíritu, Dios mío, que se haya infiltrado en las iglesias a robar, a matar, a destruir, a desbaratar ministerio, a apagar ministerio. Espíritu Santo de Dios, te pido que de Beshon Darabacata Rabashama, Evalea Cuani Manso Kendaraya, que tú actives los líderes, que tú actives los intercesores, que tú actives, Dios mío, la persona que oran, la oración de la 3, los matutinos, los silicios. Padre, que sea tú levantando un pueblo unido en oración constante, para que pueda contrarrestar todo ataque satánico, para que pueda discernir todo satanista que va a las iglesias a destruir tu plan de salvación en las iglesias. Te pido que visite a tu pueblo, te pido misericordia, te pido que levante hombres y mujeres serios, responsables, comprometidos con tu obra, comprometidos con el evangelio. Te pido, Dios mío, que este sea el tiempo del avivamiento, del mayor avivamiento antes de la venida de Cristo. Te bendecimos en el Señor. Estuvo con ustedes su hermana Teresa de Cid. Teresa Polanco. Dios le bendiga. Dios te Shalom. guarde.